Saludos jóvenes, continuando con nuestro ciclo acerca de las actividades del ejercicio profesional, hablaremos hoy acerca de los establecimientos médico-veterinarios que están catalogados dentro de lo que son las unidades de servicio o atención médica. Según el artículo 36 del Código Deontológico de la Medicina Veterinaria de Venezuela, los lugares donde se prestan servicios médicos veterinarios pueden ser de la administración pública o privada, pueden ser actividades privadas, lo que llamamos el ejercicio libre o el libre ejercicio de la profesión, puede ser en centros de salud como hospitales, clínicas y consultorios y empresas de servicio. No obstante, en la práctica lo que vemos es que el médico veterinario se puede desempeñar en la administración pública, ya sea en organismos, entes o empresas del gobierno, en universidades, ya sea públicas o privadas, en el libre ejercicio de la profesión, en empresas privadas de producción, industrialización, comercio, asesoría, experimentación, servicios, en centros de salud, ya sea públicos y privados, como hospitales, clínicas, consultorios o laboratorios de diagnóstico, en el área farmacéutica, ya sea en la producción, promoción y ventas de productos de uso animal o de uso humano. Sin embargo, el decreto presidencial número 1796 del año 1983, la norma venezolana Covenin 2339 del año 87, resolución del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social del año 98, las normas de clasificación y establecimientos asistenciales del año 2014 y la resolución 400 del Ministerio del Poder Popular de la Salud del año 2015 nos dan a nosotros la verdadera clasificación de los centros de salud en Venezuela. Así tenemos que hay consultorios populares, rurales tipo 1, rurales tipo 2, consultorios populares urbanos, consultorios odontológicos populares, ópticas populares, centros de diagnóstico integral, salas de rehabilitación integral, clínicas populares de especialidades médico-quirúrgicas tipo 1, de especialidades médico-quirúrgicas tipo 2, clínicas populares especializadas, centros de atención odontológica integral y centros de alta tecnología. Además tenemos los hospitales generales del tipo 1, 2, 3 y 4, hospitales especializados igualmente de tipo 1, 2 y 3, clínicas, policlínicas, institutos y hospitales privados, establecimientos de técnicas médicas auxiliares y establecimientos de estética humana. Entonces fíjense que es una clasificación muy completa en el área humana. Sin embargo, en el área médico-veterinaria, como ya podemos percibir, no es tan detallada esa clasificación. También tenemos dentro de lo que son los centros de salud animal en Venezuela, los centros que dependen de la llamada Misión Nevado, que son los centros veterinarios integrales o CVI, antes denominados consultorios veterinarios populares y centros de diagnóstico veterinario, y que pueden ser del tipo 1 cuando ofertan consulta y vacunación, del tipo 2 cuando ofertan consulta, vacunación, cirugía, imagenología y laboratorio, y del tipo 3 cuando tienen todos estos servicios y además cuentan con rayos X. Tenemos también los refugios y, dependiendo del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, los laboratorios de diagnóstico zoosanitario. Es precisamente esta gran diferenciación que existe entre la organización del sistema de salud humano y del sistema de salud del resto de los animales, por lo que se piensa de que debe haber una adecuación funcional tanto en la completud funcional, en la corrección funcional y en la pertinencia funcional de estos establecimientos de salud médico-veterinario. Se ha adelantado algo en función de eso. De hecho, en el año 2020 comenzó un proyecto por la Fundación para las Normas, Fundonorma, y la Federación de Colegios de Médicos Veterinarios, con la intención de crear una norma Covenin de calidad que pudiera de alguna manera recoger cuáles son los estándares que deben existir en Venezuela para las unidades de servicio médico veterinario, cuáles son los requisitos que deben tener para su instalación y funcionamiento y cuáles son las buenas prácticas que deben observarse en sus actividades. Esta norma
hoy en día conocida como la norma NFT 4068 del año 2021, ya está en plena vigencia. A pesar de que es una norma que no es de obligatorio cumplimiento, se supone que eventualmente cada establecimiento de servicios o de atención médico-veterinaria que se acoja a la norma está garantizando y acreditándosele la calidad de servicio. Por tanto, entonces hay un valor agregado a las actividades que ellos cumplen y por tanto quien acuda a esos centros va a tener garantizado una atención de calidad. Esto al final de cuentas es una estrategia competitiva, porque donde hay calidad definitivamente no hay competencia. Es decir, cualquier persona que quiera competir con otro que esté bajo los estándares de la norma tiene que acogerse a la norma también, porque en teoría, según los expertos de la temática de la calidad, la competencia y las normas estandarizadas, la demanda se acopla a las exigencias de calidad. Habrá que ver cuántos de estos establecimientos en Venezuela se acogen a la norma y cómo va a ser el desarrollo dinámico. Lo cierto es que necesitamos un cambio de mentalidad para cambiar las realidades de lo que son los establecimientos médico-veterinarios. En ese sentido, se necesita absorbernos en una mentalidad empresarial. ¿Qué es esto? Para el doctor Herminio Nevares, la mentalidad empresarial es un conjunto de actividades que permiten desarrollar destrezas, motivaciones, rigores, dedicación, todo para materializar una visión y desarrollar oportunidades económicas y de servicio. O sea, es un cambio completo de cómo es la visión que tenemos de la empresa o de la actividad que cumplimos. La mentalidad empresarial parte de una mentalidad de emprendedor. O sea, la persona tiene que convertirse en alguien con una mentalidad emprendedora, en donde se afiancen elementos como la innovación, el empoderamiento, el autoconocimiento, la resiliencia, la iniciativa, el liderazgo, la trascendencia, la paciencia, la creatividad, el enfoque, las destrezas, el aprender a aprender. La única forma entonces de poder ser empresario es darle un vuelco completo a la mente y que el médico veterinario o el profesional que sea se vea como empresario y empiece a motivarse y empiece a desarrollarse como empresario. Hay que empezar a estudiarnos, no solamente estudiar la profesión, sino a estudiarnos como profesionales y de tratar de dejar de ser empleados. Y utilizar esta propuesta de los cuadrantes de la empresa y ubicarnos donde estamos. La idea en definitiva es que podamos dejar de ser empleados para poder entonces tomar las riendas de nuestra actividad y establecernos como emprendedores. El 60% de la población es empleada. Alrededor de un 35% de la población laboral, me refiero, es autoempleado. Por ejemplo, en el caso de la medicina veterinaria, en el ejercicio libre de la profesión. Solamente un 4% son dueños de negocio y apenas un 1% son inversionistas. Entonces fíjense que la gran rentabilidad está precisamente cuando llegamos a un nivel de inversión en donde ya somos empresarios, emprendedores e inversionistas. Entonces podemos auxiliar a otras personas en el sentido de apoyar los proyectos que ellos tengan y esos proyectos pudieran a nosotros generar algún ingreso residual adicional. Entonces estas cosas del autoempleo, del empleo, del propietario, del empresario están muy bien estudiadas. Entonces es un mundo en donde el médico veterinario definitivamente tiene que imbuirse, prepararse para esto, porque en definitiva el ejercicio profesional médico veterinario es un negocio. Entonces necesitamos entrarle con sabiduría, con conocimiento, con destrezas y habilidades que debemos desarrollar. ¿A qué nos referimos entonces? A que hay que atreverse y emprender y crear su propio negocio. Ahora, crear un negocio significa una serie de pasos que hay que acometer. El primero de ellos es tener una planificación, o sea, crear un proyecto. Ese proyecto debe ser plasmado en papel con todos los elementos que corresponden a la idea general del negocio.
Por ejemplo, definir cuáles son los propósitos y los alcances, hacia dónde se va, qué es lo que se quiere, cuál va a ser la razón social, la figura jurídica, si va a ser una compañía, una sociedad, si va a ser una firma unipersonal, si va a ser una corporación, si va a ser una franquicia. Todo eso hay que definirlo. Hay que definir la filosofía de gestión, o sea, la misión, la visión, los objetivos, las metas y los propósitos de la empresa. ¿Cuál va a ser su organización, su organigrama? ¿Quién va a ser el presidente? ¿Quién va a ser los gerentes? ¿Quiénes van a ser o cuáles van a ser las funciones de cada uno de los gerentes de área? ¿Cuáles son los recursos con los que se deben contar? Físicos, financieros y humanos. ¿Cuál es el mercado potencial de los bienes y servicios que se van a producir? ¿Cuál es el plan de inversiones que se necesita? ¿Cuánto es el dinero que se necesita para crear ese negocio? Y al final de cuentas, ¿cuál es la rentabilidad? ¿Cuál va a ser el retorno de esa inversión para saber si es viable o no desde el punto de vista financiero? Una vez teniendo claro todo esto del proyecto, entonces debemos empezar con los trámites de constitución de la empresa. Esa constitución se refiere al registro mercantil, si es una firma unipersonal o va a ser una corporación, una compañía. Ahí entonces tenemos que buscar el apoyo de un profesional del derecho, un abogado, amigo, cercano, que podamos intercambiar información y que nos pueda servir de fieles asesores a las cosas que nosotros queremos hacer, de manera de que finalmente esa idea, ese ideal que tenemos en la mente se pueda constituir muy cercanamente desde el punto de vista jurídico a lo que queremos hacer. Hay que moverse con la permisología y los registros de funcionamiento, tanto en el Colegio de Médicos Veterinarios, en la Contraloría Sanitaria, en el RUNSAI, en el Registro Único Nacional de Sanidad Agrícola Integral, a través del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra. Hay algunos establecimientos que necesitan los permisos del Consejo Comunal para la ubicación, los registros fiscales como las patentes municipales, el CENIAT, el Seguro Social, el INSES, el Fondo de Turismo, el Fondo Agrícola, una serie de registros fiscales que toda empresa debe tener y que debemos contemplar dentro de la instalación de nuestra empresa. Posteriormente a eso, entonces, está la dotación. Para poder abrir el establecimiento tenemos que dotarlo, y esa dotación significa dónde va a ser el local, cómo va a ser la infraestructura, cómo va a ser el diseño y la distribución de los espacios, las normas sanitarias que están establecidas para un negocio del tipo que queremos abrir. Hay que buscarlas, cuáles son los servicios públicos que hay que tener, agua, luz, teléfono, cuáles son las medidas de seguridad básica, de seguridad personal y seguridad industrial, la que se refiere a la prevención de los riesgos por las operaciones de la empresa, el mobiliario y el equipo que necesitamos, los consumibles, o sea, las cosas que se gastan día a día. En el caso médico veterinario serían las medicinas, el alcohol, los desinfectantes, el algodón, todo ese tipo de cosas que se consumen a diario, y los vehículos que vamos a utilizar. Después de eso, entonces viene el plan operativo. Teniendo la empresa, teniendo los permisos y los registros, teniendo la dotación, entonces viene el plan operativo, con las cosas que debemos hacer para garantizar la sustentabilidad de la empresa. Todo debe tener un control, un funcionamiento, un manual de operaciones, y eso es lo que debemos hacer en esta etapa. Tenemos que tener el programa contable y gerencial, tenemos que tener el plan de mantenimiento mayor y menor de equipos y de infraestructura, el plan de reposición de consumibles de equipo, el programa de desechos y reciclables. Sobre todo en el caso de la medicina veterinaria va a haber desechos de tipo biológico que tenemos que acoplarnos a las normas sanitarias al respecto. Estrategias de publicidad y mercadeo, programas de educación continua y actualización, no solamente de los médicos veterinarios, en este caso, que están en la empresa, sino también del personal en general, de manera de que todas las operaciones están
profundamente acopladas a los propósitos, y para eso todo el personal debe entender claramente cuáles son los propósitos y las metas y cuáles son las habilidades y capacidades que deben desarrollar para poder concretar esos propósitos. El programa de incentivos al personal, de manera de mantenerlos con agrado en el trabajo, los programas de registro, control y estadísticas. Ahí están las estadísticas vitales que debe llevar, por ejemplo, una clínica, un consultorio, acerca de cuál es la casuística y cuál es la epidemiología de las enfermedades que se atienden, por ejemplo. Y el programa de evaluación integral, porque todo negocio debe tener una evaluación periódica de manera de ver si las actividades y los resultados se están acoplando fielmente a lo que son los propósitos, y si no es así, cuáles son los mecanismos que debemos utilizar para poder corregir las fallas que haya y poder alcanzar las metas que en un principio nos fijamos. Entonces, todo eso significa una serie de actividades de emprendimiento, de estrategias, de soluciones efectivas que definen lo que es el modelo de negocio. Siempre buscando la excelencia y siempre buscando el éxito. Un médico veterinario exitoso no es más que aquel que cuenta no solamente con las habilidades y el conocimiento de la ciencia de la salud animal, sino que también es alguien que está actualizado, que tiene objetivos profesionales claros, que está bien interrelacionado con sus colegas y con sus clientes, que labora en equipo, que tiene una ética profesional, que genera ideas innovadoras y estima su labor. Así que la intención es, o debe ser, entre ustedes, ser médicos veterinarios exitosos para poder tener entonces negocios exitosos. Así que la invitación es que arranquen en este mundo.